Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia con el diputado Ito Bisonó. Ito ya tiene 3 periodos, ¿verdad? Sí, ¿O 4? tres. 3. Ya es un veterano, un joven que es un joven con mucha experiencia congresional. Bien, gracias por estar aquí y vamos a hablar del Congreso, vamos a hablar del glorioso Partido Reformista Social Cristiano y vamos a hablar del paquete fiscal. Vamos a comenzar por ahí, Hito. ¿Qué incidencia tiene una minoría congresional en la aprobación del paquete? Primero, gracias por la invitación y gracias por lo de joven todavía, ¿verdad? Debe ser con alguna referencia de otro parámetro. Seguro. Sí. Eh, yo diría que en la composición del Congreso de hoy no es solamente la minoría, siempre hay voz, más en la Cámara de Diputados que en el Senado, obviamente por su natural composición. En el Senado es un 90% la membresía responde al gobierno. Es un partido que todavía conserva cierta mística. La Cámara de Diputados, el balance es diferente, principalmente para las votaciones especiales o las leyes orgánicas, incluso para las discusiones. Nosotros decimos en el Congreso que la Cámara de Diputados es más bien el laboratorio, donde se procesan más las decisiones y bueno, las propias leyes. Sin embargo, en este caso de la reforma fiscal es una decisión de las mayorías y la mayoría la tiene el gobierno en un totalitarismo heredado, ¿verdad?, del impuesto por el gobierno y el presidente anterior. Eso se va a reflejar así. Yo no creo que hayan mayores cambios. El país ha visto el proceso de apenas 3 días en el Congreso con una comisión bicameral que ha sido, me consta, eso sí, que ha sido abierta a todos los que quieran participar, pero yo creo que en el Congreso va a ser muy poco lo que se logre. Bien. Hito, hay una situación que tú quizá la puedas percibir mejor desde la posición que estás, y es que nosotros, inclusive este programa, lo dijo, lo sostiene en cierta condición, pero está ahora bajo sospecha, es decir, tenemos que revisar nuestra posición, porque entendíamos que el presidente Leonel Fernández y su gobierno era un gobierno que nosotros calificábamos de un Cadillac nuevo, moderno, bien adaptado a los tiempos. Sin embargo, cuando viene un gobierno nuevo, uno comienza a ver los defectos del anterior. Y yo quiero preguntarte, en el manejo de la relación interpoderes, no interpartidaria, interpoderes, ¿cómo tú diferencias los estilos del de Danilo y el de Leonel como legislador? Bueno, primero todavía no hay suficiente tiempo para tener una comparación de 8 años contra Con mes y medio, 70 2 días. meses. Es lo primero. Pero conocemos ambas figuras desde hace ya suficiente tiempo. Y los resultados del gobierno de Leonel Fernández ya hoy se están viendo desde otra óptica. Por ejemplo, y es parte de la limitante que tiene el presidente actual Danilo Medina, que viene de ese mismo partido, que el presidente Fernández sigue siendo el presidente de ese partido, que tiene todavía incidencia en los diferentes poderes del Estado, incluso en el Congreso, y que no se da lo que se pudiera dar en ocasiones anteriores, donde políticamente hablando, bueno, se hace una comparación de un gobierno y de otro directamente desde las instancias de poder del gobierno. Eso no lo puede hacer Danilo Medina, todavía, diría yo. Entonces, ¿qué tenemos? Un Leonel Fernández que es buen actor, maneja el escenario, el verbo además muy bien, si lo dejan hablar, confunde a todo el mundo por 1 o 2 semanas, copó y manipuló lo que es lo que se pudiera llamar la doctrina de los partidos en la actualidad, que son el control de los medios de comunicación y vender
ideas y vender sus propuestas, incluso los números que salían de la República Dominicana para evaluar la economía, para evaluar la pobreza, para evaluar el progreso, y resultan que todo eso hoy se ha caído. Y si buscamos la referencia de lo que pudieran ser datos ciertos, porque no son los nuestros, sino del Foro Económico Mundial, donde le gustaba ir al mismo presidente Fernández a dar sus charlas y a exponer sus números y sus ideas, dice que nosotros rompemos récord, somos los primeros en el mundo en corrupción, en malversación de fondos, en gastos no prioritarios, y hoy eso se está contactando con algo que ningún economista ni político se había atrevido a plantear en el transcurso de la campaña, que cuando se exacerban más los ánimos políticos. Se decía que había como máximo un 5% de déficit del PIB. Y resulta que el ministro de Economía y Desarrollo de los 8 años de Leonel Fernández anuncia que no es un 5%, que es un 8% consolidado de déficit que hay. Bien. Entonces, no solamente eso, don Julio, sino que eso en este año que ha pasado. Si vemos eso en los últimos, en los años que gobernó Leonel Fernández, estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos en déficit que se crearon. Y en este caso de este año, que no se habla, ahí no está la deuda exterior de préstamos. Por ejemplo, los préstamos de Odebrecht, que no sean la contrapartida, si están incluidas, pudieran estar en los 185 mil. Y tampoco está lo que yo llamaría el suspiro de ese bizcocho que se llama reforma fiscal, que es lo que viene después, que es un aumento de la energía eléctrica. ¿Y de qué tú estás hablando entonces? ¿De qué cifra? Si le ponemos todas esas cosas. Bueno, realmente cuantificarla en el mismo porcentaje. Pero pasa de 200.000, ¿verdad? Seguro que sí. Bien. Seguro que sí. Hito, es indudable la coherencia de Leonel, porque él sabe muy bien que la reforma se pospuso. Era una reforma que estaba a la orden del día. Y que no le luce, por ejemplo, a Hipólito Mejía aparecer hoy criticando una reforma que él sabe perfectamente que si él hubiera ganado las elecciones, hoy tuviéramos una reforma fiscal quizá más dura y echándole la culpa a Leonel Fernández, porque lo que hay que buscar es un culpable. Andy Daubajer es más coherente, por lo menos la apoya, Leonel la apoya. ¿Tú la considerabas y la consideras necesario sin buscar culpable? Es que lo que ha estado pasando en el país, yo creo que hay que ponerle coto. Aquí se están violando todas las leyes. La primera ley que se viola, y quizá la más importante que se aprueba para un año, es la ley de presupuesto, porque de ahí depende el accionar de cada ministerio y con lo que puede manejar cada ministerio. Y olímpicamente se violó en los últimos años. Yo creo que buscar culpable por una justificación sencilla es algo en que yo no estaría de acuerdo, igual que no estoy de acuerdo de buscar justificaciones de épocas anteriores para yo violar las leyes. Ah, bueno, Balaguer hacía eso con la 1401. Bueno, lo hacía Hipólito, que modificó el presupuesto para traspasar 400 millones de pesos de educación a las Fuerzas Armadas. Ah, bueno, lo hacía Leonel Fernández. Ah, pues yo lo puedo hacer. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad. Ahora, hay un arco moral que está por encima incluso de las leyes, del comportamiento, del que tiene una responsabilidad, y más si son de la responsabilidad de los destinos de la nación, que no puede hacer lo que se ha hecho en los últimos años con un presupuesto para no dar resultados ni poder decir dónde se invirtieron. Y que los números que evalúan la democracia, que evalúan la corrupción, dice que si se invirtieron en algún sitio fue en los bolsillos de algunos personeros, ¿verdad?, de turno. Entonces yo creo que además de las reformas que obviamente se impone, porque todos sabemos que venía esa reforma, no puede ser que no se sepa qué se hizo con el dinero, no puede ser que no se sepa por qué se está buscando más dinero o si se van a seguir haciendo más reformas. El dinero no desaparece. Cambia de mano. Cambia de mano solamente. Entonces, hacer una reforma para golpear a la clase media y a los pobres, porque los ricos seguirán siendo ricos y tienen incluso cómo defenderse, o cómo llegar a Palacio, o cómo estar representado en el Consejo Económico y Social,
pero los pobres y la clase media, que los números también dicen que siguen creciendo en República Dominicana, ¿quién lo va a representar? Esa gente que desde el estudio de la ciencia política o el comportamiento del ser humano necesita saber por qué va a pagar las riquezas de 2 o 3 de turno. No se le puede sencillamente cargar, desaparecer la posibilidad de ellos comprar energía, comprar salud, comprar educación, comprar seguridad, que no hay en República Dominicana. Entonces, ese es el reclamo de hoy día, que yo lo veo justo. No es un asunto de pasar balance ni cuenta para buscar culpables. Es que nosotros tenemos, don Julio y amigos televidentes, en los últimos 7 años, cada 18 meses una reforma. Entonces, ¿para qué se hace la reforma? ¿Para gastar más? A sabiendas que el año que viene vamos a hacer otra reforma. En eso es que no podemos seguir. Nosotros tenemos que estimular los sectores productivos, tenemos que buscar empleo para los jóvenes y tenemos que buscar que nuestro país sea competitivo. ¿Cómo hacemos eso de una vez y por todas? Y a eso es lo que se le llama una reforma integral que no se ha querido hacer. ¿Hasta dónde el bolsillo del dominicano aguanta cada día más una reforma? Fíjese, estamos trabajando en esta reforma, se va a hacer una reforma, pero se menciona que el presupuesto del año que viene va a ser calculado con un déficit. Quiere decir que puede haber otra reforma. Entonces, llega un momento que el pueblo va a tener que decir, no más, no podemos más. Y ahí es que hay que tener cuidado. Diputado, se ha dejado fuera de la discusión en la opinión pública un elemento, y es que yo creo que ya luego de este endeudamiento ya se ha tocado fondo. Tenemos que todas las fuerzas políticas ponerse de acuerdo con impulsar un pacto de responsabilidad fiscal. O sea, ya lo que ha sucedido, ya que este gobierno no quiere señalar responsables, pero eso no puede volver a ocurrir. ¿Qué posibilidad hay de que desde el mismo seno de la Cámara de Diputados salga ese diálogo, esa propuesta al Ejecutivo de un pacto, que se apruebe esa reforma, pero que él dé garantía de que ese endeudamiento no va a volver a ocurrir? Yo creo, y hacia allá está mirando mucha gente, y va a depender también del presidente Danilo Medina, que por su temperamento, yo diría, y su comportamiento en el ejercicio de su carrera política, esperamos que así sea. Lo que hay que estar consciente, y don Julio lo mencionaba, en qué momento estará él preparado para ser él el principal actor. En estos días leí algo en un periódico de circulación nacional que decía, bueno, el presidente Medina se tiene que decidir entre tener el respaldo de la mayoría del país a su espalda o tener a su espalda el encubrimiento de Leonel Fernández y el anterior equipo de gobierno de Leonel Fernández. ¿Cuándo él estará en con esa fortaleza para entonces jugar el rol que tiene que desempeñar? Y esas dos cosas están compitiendo, ¿eh? Yo creo que sí, porque hoy la demanda que hay, y ustedes, los amigos televidentes, podrán hacer el análisis, cuando antes habían salido, por poco que salieran, y en toda sociedad, lo que han estudiado el comportamiento del ser humano, solamente el 10 o el 15% del ciudadano sale e inicia algo para que coja fuerza y se dé. Y aquí comenzaron ya a salir sectores que nunca habían protestado. Entonces se están juntando el interés de todas las capas sociales, pidiéndole a los políticos y a los partidos políticos que cambien, que hagan algo, o se va a crear quizás el momento que políticamente hablando no se había dado con la fortaleza necesaria de algún movimiento emergente o algún partido emergente o algún cambio. Sí, pero Hito, el PRD cayó en lo que ustedes cayeron. En un momento dado tú no sabías dónde estaba el gobierno y dónde estaba la oposición y dónde estaba el aliado, porque tú hablabas con Hito Bisonó, con Genao, con Carlos Morales, con Amable Aristi, y llegaste a perder la perspectiva. El PRD ahora aparece Hipólito criticando una reforma que él sabe bien que él la iba a hacer. Y aparece un Miguel Vargas criticando una reforma de un gobierno que directa o indirectamente la ayudó a llevar al poder. ¿Por dónde está la posición correcta frente
hacer una oposición? ¿Hacérsela a Leonel Fernández, que va a ser candidato del PLD en el 2016, o enfrentar esa reforma frente a Danilo Medina? Lo primero es, don Julio, que el país sabe el comportamiento de todos los actores políticos. Usted me llamaba joven cuando yo entré, yo se lo agradezco, joven, pero tengo 30 años en política. Y tiene 10 Entonces, en el Congreso. Y tengo 10 en el Congreso. Entonces, Congreso. La gente sabe por el tiempo, no por lo que yo digo, sino por el tiempo, si yo voy a actuar en consecuencia de lo que digo. Y la gente sabe que otras personas de las que usted mencionó, cómo actúan y cómo se comportan, dependiendo sus propios intereses. Entonces, a eso era que yo me refería en cuanto a que el país ya necesita que los líderes políticos, los que se ocupan y lo que les gusta trabajar la política, tienen que ser coherentes con la demanda, la necesidad que tiene la ciudadanía de que los representen, de que se haga oposición. Oposición no quiere decir salir a tirar piedra y quemar goma, quiere decir hacer propuestas diferentes, lanzar ideas, trabajar en la representación de los sectores con los cuales usted se quiere identificar. Entonces, eso yo creo que está llegando el momento de que comience a cambiar y de que comiencen a involucrarse personas que decían, yo no me meto en política, la política es muy sucia, es más, yo no voto. Se están dando cuenta que cuando hacen eso, le dejan a la política a las personas que no tienen condiciones y que no piensan en el país, ni piensan en lo que necesitan. Y entonces, ¿qué tenemos? Déficit de 185 mil millones de pesos en un solo año, acumulado por demás, crece la participación de droga y involucrado personas que deben de cuidar la institucionalidad de dependencia del país, crece la violencia, crece la falta de fe, de esperanza en que se resuelva el problema eléctrico, y el país no puede seguir allá. Como dominicano, pensando como estadista, no como un político de ir a hacer un programa y buscar parecer simpático, yo creo que el presidente Danilo Medina necesita un compás de espera, necesita de los políticos cierta búsqueda de consenso, de ayuda a crear políticas públicas que le convengan al país, porque por primera vez no vamos a tener elecciones a 2 años. Pero usted le está pidiendo una ruptura, usted le está pidiendo una ruptura con Leonel. No, nos estamos ocupando nosotros de hacer el trabajo que él no puede hacer, de decirle al país que tenemos que pedirle que rindan cuenta a lo que tienen que rendir cuenta. Quizá Danilo en este momento no tiene la oportunidad de hacer eso, porque si Leonel le dice a los que todavía le siguen que no voten por la reforma conjuntamente con los que no vamos a votar por la reforma, quizá Danilo entonces no tiene reforma y tendrá un problema peor. A eso me refiero. ¿Usted no va a votar por la reforma? Yo no. No va a votar, muy bien. La reforma, y no voy a votar por ella porque golpea a la clase media, porque golpea a los pobres. Y muy fácil se lo digo. ¿Cuál de los impuestos no es transferible a los pobres? Por ejemplo, ustedes aquí estamos entre medio de periodistas. Vamos a poner un ejemplo que está muy malo el servicio en este momento, que es el de las telecomunicaciones. Pero el BIBI, ¿con qué funciona? La computadora, ¿con qué funciona? El teléfono, ¿con qué funciona? Le van a subir el ITV al 18%, pero le van a poner un 10% de impuestos. Y va a ser el servicio más caro y deteriorándose, reitero, de América Latina completo, 30% de impuestos. Entonces, eso va directamente a los pobres. Cuando el pobre compra una tarjeta en la calle de 100 pesos, le van a dar 50 pesos en minuto. Entonces, el pobre necesita saber, bueno, ¿por qué yo estoy pagando esto? ¿Qué está pasando en este país? O sea, ¿qué esfuerzo ha hecho el gobierno? Quizás que, en el caso del presidente Medina, que se asesoró con los brasileños, que termine de asesorarse con los brasileños a ver cómo los exministros de Lula han devuelto cientos de millones de dólares. Y se han puesto de acuerdo entre Lula y la presidenta que lo sucedió, que son del mismo partido, y sencillamente la justicia ha actuado y se le ha dado al pueblo una respuesta. Bueno, van a hacerte sacrificio, pero este desorden que había aquí y esta causa por la cual usted tiene que hacer este sacrificio se está corrigiendo. Así es. Diputado, hablando de coherencia, hemos visto que el gobierno ha impulsado ciertas medidas de austeridad. El Congreso no lo ha hecho. La única medida de austeridad que se ha dado a conocer es que no van a comprar las canastas navideñas, pero hoy la Cámara de Diputados anuncia que va a comprar juguetes. Entonces, ¿qué mensaje es eso? Bueno, eso es la parte administrativa del Congreso.
yo le pudiera decir que son tradiciones, yo le pudiera decir que son demandas, yo le pudiera decir que la mayoría toma una decisión. Yo lo que sí le puedo decir de parte propia es que hemos hecho una propuesta de que ya que todo el mundo está siendo perseguido por esta reforma, porque va a tocar a todos los sectores de la vida nacional, yo he propuesto que a los partidos políticos se le disminuya los aportes que le hace el gobierno a través de la Junta Central Electoral para gastar en los partidos políticos, que de hecho desde el 97 hasta la fecha no se sabe qué se hace propiamente con la mayoría de ese dinero. Por ejemplo, para el año que viene, que es un año no electoral, que no tenemos elecciones en 2 años, como fue diseñado, acuérdese que se cambió constitucionalmente. Entonces, ¿por qué le vamos a dar 700 millones de pesos principalmente a 3 partidos políticos que no van a estar en campaña hasta los próximos 4 años? Vamos a desmontarle el 50% y esos 350 millones de pesos vamos a aplicárselo entonces al sector educación o al sector salud o a un fondo de rescatar la problemática energética que hay hoy día, y en 3 años van a ser 1.050 millones de pesos. Pero a esa propuesta se puede agregar que el Congreso se sacrifique más, porque 5.000 millones en presupuesto es mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Incluso antes de ayer le deposité esta propuesta que le estoy conversando a ustedes ahora al presidente de la Comisión Bilateral, que muy gentilmente conversamos sobre ella y me recibió la propuesta. Y hablamos también que la demanda, que hace un rato le conversaba, del pueblo al accionar de los políticos y de los partidos políticos, tiene que estar consciente dentro del manejo presupuestario. Quiero preguntarle algo de la mecánica de la Cámara de Diputados. Diputado, cuando llega un proyecto que no es un proyecto, digamos, de un partido, a veces el partido lleva con el apoyo previo de su matrícula. Cuando llega un proyecto que implica un beneficio para algún sector económico y que se mueve lo que se llama el cabildeo y que reparten dinero, ¿cómo es posible que un grupo de diputados que a mí me consta que no participan de ese pastel son excluidos, ni siquiera le proponen ni nada, y el dinero se lo reparten otros? ¿Cómo ustedes se manejan ahí en esos casos, cuando hay dinero? Fíjese, don Julio, primero yo no le puedo decir cómo se manejan porque no ha sido nuestro caso, y gracias a Dios por lo menos sabe que a usted lo evaden, ¿verdad? Pudiera ser. Se oye mucho lo del Pero tema. callar es complicidad, diputado. Bueno, pero uno no tiene que callar algo que uno no conoce. Ah, ya. Lo que sí es natural y existe en toda parte del mundo, yo diría que en toda actividad, el niño nace y comienza a gritar para que le metan el biberón en la boca. Es darle seguimiento a cualquier iniciativa del sector y darle seguimiento al sector que tenga interés. Eso es legítimo. Eso debería incluso ser más transparente y más participativo. Diputado, usted sabe muy bien que decía alguien en la pausa, que el bienestar y la prángana no se pueden ocultar. Y el comportamiento humano, usted sabe bien que cuando Ramón Rogelio Henao dice en alta voz, aquí hay que contar con nosotros, la mayoría no es simple, la mayoría no es el comportamiento de Hito Bisonó, son 2 comportamientos diferentes. Bueno, yo entiendo que el comportamiento de él es porque, por ejemplo, tendrá una posición política con respecto a la Liga Municipal Dominicana, que vendrá después con otro proyecto con respecto a eso para que lo apoyen, entiendo yo. Sí. El comportamiento que a nosotros nos ocupa es con un interés particular de una iniciativa que vaya en favor o a regularizar o a participar de un sector. La ley de presupuesto participativo, la ley de sociedades, ahora mismo la ley de porte y tenencia de armas de fuego, que está ya en el Senado y que estamos próximos a tenerla después de 7 años. Cada grupo de diputados se enfoca en lo que maneja. Por eso hay diferentes tipos de comisiones y por eso cada legislador participa
de 3 o 4 comisiones y se especialice en eso. Hay iniciativas como la que usted señala, que son unas más controversiales, unas que son de interés del gobierno o de los gobiernos, porque todos los gobiernos presentan iniciativas de endeudamiento, de bonos, de seguimiento que pudiera tener intereses, que es lo que allá se dice y mueven sectores que están al margen de lo que es el comportamiento y la directriz de la mayoría de los diputados. Pero yo creo que el pueblo es suficientemente inteligente y sabe cuál es el perfil en que se involucra y qué acciona cada uno de los diputados, y que yo creo que el Congreso Nacional ha ido avanzando muchísimo en ese aspecto. Bien. Allá hay más transparencia, allá hay más acceso, es una representación además de lo que es la propia sociedad dominicana. Yo creo que cada uno de los presidentes de los últimos 10 años ha ido aportando a que el Congreso vaya creciendo en representación y credibilidad. Yo creo que la política es en mucho el arte de lo posible. Y hay algunas realidades y otros deseos. Por ejemplo, Víctor Bisonó de ASA es diputado. Es una realidad que usted no puede negarlo. Y va a ser diputado en los próximos 4 años. Víctor Bisonó es miembro del Partido Reformista Social Cristiano. El Partido Reformista Social Cristiano tiene un crecimiento que muchos piensan que no ha sido el que tiene que ser, es decir, que ya no es uno de los 3 grandes partidos, sino que ha pasado a ser un partido minoritario. El Partido Reformista tiene una representación en el Congreso, esas son realidades. Ahora, hay otras realidades que usted no puede... ¿Va a ser candidato Hito Bisonó a diputado? No lo sabe todavía. ¿Va a optar por la presidencia de la República? No lo sabe. ¿El partido va a ser aliado del PLD? No lo sabe. ¿El partido se va solo? No lo sabe. Háblenos de lo posible y de lo probable en el 2016. Don Julio, si Dios quiere, la carrera política de nosotros, y en base al accionar que hemos tenido hasta ahora, la vamos a mantener. Lo que yo sí sé, y en base a, basado en mi comportamiento anterior, como le manifesté hace un rato, que por lo que me pueden evaluar, es que nosotros vamos a seguir teniendo nuestra propuesta, nuestras ideas, buscando consolidar un partido que ha podido marcar la diferencia y tiene su historia por un comportamiento de lo que son los líderes municipales, de lo que son los líderes provinciales, y de lo que tenemos una visión diferente de lo que es un Estado, de lo que es una nación y cómo se debe administrar, y de lo que son incluso diferentes en nosotros mismos en cuanto a nuestro comportamiento, y vamos a seguir buscando el poder en base a una estructura partidaria. Ahora, ¿qué hay en República Dominicana? En República Dominicana hay un desgaste del sistema de partido político que todavía se mantiene fuerte como partido, como sistema de partido, en cuanto a la convocatoria de las elecciones, pero no se mantiene fuerte en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a los planes en conjunto, que antes era una doctrina. Hoy lo que persiguen los partidos es llegar a administrar los recursos del Estado, incluso lo ven como un botín, y eso no puede seguir así. Y nosotros buscamos siempre referencias en el mundo entero para poder saber hacia dónde vamos, cómo debemos de aplicar ciertas cosas, ajustarlas. En América Latina, los partidos tradicionales han colapsado en su gran mayoría. Tanto así que hoy, para no irnos a Fujimori, que en 8 años se hizo con el poder, o con Correa, que en 8 meses Fujimori, Correa en 7 meses, que lo que pasó con el COPEI y con los ADECOS, y entonces salió Chávez, o Uribe con el partido de la U, que salió de coaliciones. Hoy en Chile, luego de que Piñera saliera presidente ante una popularidad que tenía Bachelet con un 85% y asociada con un Frei que había sido presidente y que también tenía popularidad,
pierden de Piñeira, que viene con una coalición menor, hoy los partidos en Chile no llegan ninguno de los partidos a un 15%, ninguno el sistema político. Hoy se están preguntando qué pasaría si hay elecciones. Entonces nosotros en República Dominicana, que tenemos los problemas de inequidad por lo cual sucedió la primavera árabe, que tenemos los problemas económicos por lo cual ha cambiado el sistema político entero por resultados económicos en Europa, y que tenemos los problemas de las estructuras políticas que no le ofrecen esperanza, participación, apertura, futuro a la nueva juventud, y nos podemos ver en el sistema que lo que está pasando en América Latina. Nosotros estamos llamados entonces a relanzar el accionar político. A mí me decía un líder político también en República Dominicana que los partidos estaban actuando por la representación de la candidatura y que la doctrina era la incidencia en los medios de comunicación. Y eso tiene que cambiar. Y nosotros estamos seguros, estamos trabajando hacia allá, estamos convocando a los jóvenes, estamos llamando a los que quieran tener candidaturas en el 16 a que participen a defender su propuesta y luego a defender su voto, para no seguir con alianzas que solamente le convienen a una o dos personas en términos personales y en detrimento del país. Bien. De lo que se trata es que el Partido Reformista perdió la tercera posición que ostentaba por un tiempo, y que en perspectiva no se ve otra cosa. Bien. La oportunidad es que tenemos tiempo en este momento y no sabemos quizás si es a través del Partido Reformista, del PRD o del PLD, pero tiene que suceder algo que le dé confianza, que le dé participación y que le dé seguridad de respeto, no solamente de aplicar la ley, sino de que sea legítima esa esperanza y esa participación que necesita el ciudadano. Y nosotros estamos conscientes de ello y vamos a trabajar en esa dirección. Bien. Un partido de banca de apuestas desplazó del tercer puesto al Partido Reformista. Lamentablemente tiene su razón eso. Su lectura y se también. sabe su lectura, y se sabe entonces que no podemos seguir con el mismo modelo, con la misma ejecutoria, con las mismas personas que tienen su objetivo y que hasta ahora no han logrado con la complicidad o la dirección de Leonel Fernández. Bien, le damos las gracias a Víctor Orlando Bisonó de ASA, diputado reformista por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Gracias, Hito. A ustedes.